Y la información, ampliación de noticias, estamos en contacto con el doctor Omar Cairo y por supuesto con nuestros compañeros Fernando Carvalho y Carlos Villarreal. Y siguiendo en la línea de lo preguntado, más allá de los gestos políticos, que evidentemente de vez en cuando, es decir, se enseñan los dientes, se genera pues una pulsación para ver quién puede torcer el brazo a quién. En esta circunstancia, la invocación que hizo el presidente Vizcarra con esta palabra, ¿no?, que generó que los pelos se pararan de punta, expropiación, a este artículo 70, doctor Cairo, ¿considera que fue eso, un gesto político, o es que había mala asesoría y estaba ya al borde de la impaciencia respecto al tema entre las dos partes? Sí, eso corresponde al terreno de la especulación. Puede ser que ignoraba lo que significaba el artículo 70, o puede ser también que confiaba en que un proyecto de ley presentado por él iba a ser rápidamente aprobado por el Congreso, lo cual me parece poco probable. Además, tendría que haber tenido la certeza de contar con los recursos para pagar el precio de las acciones de las clínicas, lo cual me parece también... Tenía que pagarlo supuestamente antes de cualquier cierre de acuerdo, digamos. O sea, no podía ser yo expropio, entro y después te pago. No, claro, la expropiación no es acuerdo, la expropiación es una venta forzosa, pero para que sea válida tiene que haber previo pago. Entonces, de repente, no lo sé, probablemente el presidente contaba con que esos recursos existían, pero esto entra en el terreno de las especulaciones. Lo entiendo, pero digamos, entre líneas se puede mirar, digamos, los movimientos que se han generado, porque lo que no se pudo hacer en 3 meses se ha hecho, como decía Fernando al inicio, en 3 horas, ¿no?, en una reunión de anoche. Sí, pero no del todo, mire Mónica, porque lo que ocurre es que el presidente denunció una situación como la siguiente: se le cobra 500,000 a un paciente, se le exige 50,000 a otro como condición para internarlo, y resulta que el acuerdo no resuelve esos problemas, según lo que ha dicho el vocero de las clínicas privadas, quien ha dicho que los pacientes deben llegar referenciados de un hospital. Quiere decir que si alguna persona está en una emergencia, va a una clínica directamente, a esa sí se le cobraría, se le exigiría 50,000 de depósito, por ejemplo, y sí pagaría al final 400 o 300,000 soles. Entonces, la finalidad de la advertencia parece que no se ha cumplido. Sí, ahí me parece que yo entiendo lo que nos decía también Carlos Villarreal, porque ha tenido al ministro de Salud. Yo creo que ha dejado un poco en la nebulosa el ministro de Salud al decir que no necesitabas tener una referencia de los hospitales para poder llegar a una clínica, pero tenía que estar o en ESalud, o en el CIS. Pero después habló de los casos específicos, entiendo, de las personas que se habían adeudado y que lo que iba a hacer es que él no podía ir contra la ley. Eso es lo que yo entendí finalmente, pero que tendrían que ser muy precisos y aterrizar la cosa efectivamente con lo que ya ha ocurrido, ¿no? Con lo que ha ocurrido, con lo que va a ocurrir, porque puede haber casos de emergencia de personas que vayan directamente a las clínicas. Entonces, este acuerdo no les resulta aplicable. En todo caso, lo que debe quedar claro es que si este acuerdo no funciona, el gobierno tiene el artículo 82 de la Ley General de Salud, que le permite intervenir y administrar las clínicas privadas para que el servicio de atención llegue a todos y sin esos costos astronómicos. Pero doctor, ahí permítame una consulta. Antes que nada, con lo que usted decía acerca de las referenciadas, o sea, las personas que tienen la transferencia, eso, según el ministro, se va a plantear, o sea, se va a concretar, mejor dicho. La formalización vendrá luego ya el día viernes. Pero, ¿cómo sería esa intervención, esa administración en el caso se aplique la Ley General de Salud, el artículo 82, de parte del Estado hacia una clínica privada? Sí, el artículo establece claramente que en un caso de epidemia, la autoridad de salud puede disponer el uso de todos los recursos médicos y asistenciales públicos y privados. Es decir, que el manejo de las unidades UCI, de los respiradores, de todos los implementos de clínicas públicas, privadas o de hospitales públicos pasa a ser gerenciado por el Estado.
pero eso es una potestad. Pero temporalmente. Por supuesto, porque claro, no se hace dueño, lo maneja nada más. Termina la epidemia y el manejo regresa a la clínica privada y la propiedad nunca la perdió la clínica privada. Ya, pero eso es, digamos, está dentro de la Ley General de Salud, usted señala. Sí. Artículo 82, que es precisamente que el artículo que invocaron algunos especialistas que estaban en contra de la expropiación. Y yo, sin estar en contra ni a favor de la expropiación, porque creo que es válida, pero creo que es inoportuna, coincido con ellos que el artículo 82 es lo pertinente. Si se ve una situación lo más directo, cual, quizás. Claro, y además que no le ocasiona gastos al Estado, no afecta a la propiedad, porque la clínica, los dueños de la clínica lo siguen siendo, sino que temporalmente pierden el manejo pierden la dirección de la clínica. Entonces, ya en esa situación el Estado no exigiría 50.000 soles de depósito para ingresar, no cobraría tarifas que llegan a $500,000 de soles. Según la información que tengo sobre lo que ayer acordaron, digamos en términos generales, es que también habría una especie de nuevo contrato, ¿no? Debería ser una cosa mucho más sencilla y directa, que van a revisar recién el viernes, porque lo que se han acordado son coordenadas generales, y que se adecúe la normatividad, digamos, a las atenciones que ya se habían brindado, que habían sido, digamos, expuestas en los medios de comunicación y que habían partido, digamos, la polarización respecto al tema de cómo habían actuado las clínicas. Lo cierto es que en este momento, digamos, hay un panorama mejor que el que anoche había antes de medianoche. No sé si ustedes... Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Yo creo que sería bueno que todo esto se afine y que se llegue a una solución para lo que pasó y para aquellas personas que de emergencia lleguen a las clínicas privadas directamente. En todo caso, lo que hay que tener claro es que este acuerdo no es la intervención del artículo 82. El Estado podrá intervenir si es que el acuerdo, por ejemplo, es un fracaso total en su implementación. Si tiene éxito, no. Pero si es un fracaso, si las personas siguen quedando marginadas de la atención por cuestiones económicas, entonces el Estado tiene un instrumento diferente de la expropiación para resolver ese problema. Muy bien. Bueno, ¿podría decir usted, señor Cairo, que lo mejor es que intervengan cuanto menos los juristas y cuanto más los actores privados? No tanto así, sino que creo que el jurista debe tener en cuenta el panorama y ver qué cosa es lo más oportuno para una situación determinada y las herramientas jurídicas que están a disposición. Y creo que el artículo 82 es la herramienta más adecuada para la hipótesis, que ojalá no se concrete, de que este acuerdo no cumpla con hacer llegar la prestación sanitaria a todos sin pasar por los filtros de pagos millonarios. Muy bien, bueno, se tiene que partir de la confianza de ambas partes y se tiene que partir también de la decisión, que es el punto inicial para salir de este problema dentro de un problema más grande que es el de la pandemia. Viene encendido, les agradezco muchísimo al doctor Cairo y por supuesto Fernando Carvalho, Carlos Villarreal en Ampliación de Noticias. Viene encendidos con Mauricio Fernandini y Mabel Huertas. Va a estar el representante de las clínicas también allí para hablar desde el punto de vista del sector privado. Esperemos que las aguas se hayan calmado, como dice. Muchas gracias a todos.